Canal 4. Un día frío. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos. Bienvenido a este todo campo del día, ya últimos días de este mes de invierno. Ya se nos viene la primavera, va cambiando el clima un poquito, pero bueno, seguramente vamos a tener algunos días fríos, nada más. Germán Aureli, Ezequiel Barbieri en los controles y quien les habla, Roberto de Carli, le dice muy buenos días a todos nuevamente, claro que sí, a todo el sector agropecuario de la región. Un día cargado de información, vamos a estar hablando de diferentes temas. ¿Qué va a pasar con el clima a futuro? ¿Cuál es el tema del río Paraná? Un río Paraná que sigue bajando, que no se va a llenar tan rápidamente. Bueno, tema que vamos a estar tratando también en este programa. Hablaremos de maíz, seguramente hablaremos de maíz. Si bien vimos que hace unos días nada más se terminó con la cosecha de maíz, bueno, estamos pensando en la nueva siembra. ¿Qué pasa? El siempre verde que dice la gente de APRESID, bueno, sobre el tema de maíz, vamos a estar hablando con Juan Pablo Ioele, que es coordinador de maíz del INTA Marco Juárez, en un ratito nada más. Muchos de estos temas, ¿qué pasa con el suero lácteo como fertilizante? Otro de los temas que vamos a estar charlando en este todo campo. Y también lo que es la carne bovina orgánica. ¿Tiene mercado? ¿Tiene nicho de mercado? ¿Qué es lo que pasa con todo este tema? También lo vamos a estar charlando en el todo campo. ¿Qué pasa con la maquinaria agrícola? Una maquinaria agrícola que, bueno, hay mucha oferta, mucha compra, pero no hay llegada de mercadería. Vamos a estar hablando con Gustavo Toledo, de la gente de New Holland, que nos va a contar qué pasa con la maquinaria agrícola. ¿Hay más pedidos que lo que se puede vender? Bueno, todos estos temas y también lo que es el tema de repuesto, ¿no? Complicadísimo, neumáticos, qué es lo que está pasando y si usted quiere reparar una máquina o armar una máquina, hoy en cuanto a fierros está complicadísimo. Uno, por el costo y segundo, que no hay mercadería, como nos decía gente vinculada al sector desde hace 6 meses nada más. Bien, ¿cómo andás, Germán? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía, Roberto. Buen mediodía a la teleaudiencia. Bien, estamos con un nuevo programa de Todo Campo, esperando que se cumplan los pronósticos que dicen vamos a tener alguna posibilidad de lluvia. Vamos a ver si esta tormenta de Santa Rosa nos trae esta lluvia que esperamos sea una tormenta tranquila, pero nos traiga agua, que todavía en algunos lugares los perfiles de humedad están sostenidos, pero hay otros lugares en donde ya se empezaron a ver algunas repercusiones, más que nada en trigo, Roberto, que de la escasez hídrica que estamos teniendo en este año que viene neutro, muy bueno para lo que es legumbre, pero con este problemita que si no llueve, el perfil va a ir siendo escaso para el trigo. Varios años ya tenemos repetición de lo que pasa con el tema de las lluvias. Y bueno, este cambio que estamos notando, que ya estamos insertos en esto que de modificación climática, le vamos a decir, el cambio climático, bueno, que nos trae diferentes cuestiones en cuanto a siembra, diferentes cuestiones en cuanto a cultivos, y por ahí nos da la posibilidad también de tener alguna variante en lo que es siembra. Nos metemos de lleno en lo que es ya el programa. Y para esto vamos a tratar de hablar de maíz y seguramente con un experto, con quien conoce sobre el tema maíz. Hablaremos de costo, hablaremos de área sembrada. Varios son los temas que vamos a estar tratando ya nomás, porque lo tengo en línea al ingeniero Juan Pablo Ioele, que es coordinador de la red maíz del INTA Marco Juárez. Buen mediodía, Juan Pablo, y gracias por atendernos en este horario. ¿Qué tal? Buen mediodía. No, un placer que a uno lo tengan en cuenta para poder conversar sobre lo que a uno le gusta. Juan Pablo, bueno, arrancamos sobre el tema maíz, área sembrada. ¿Qué es lo que estás notando vos en los últimos tiempos? Sí,
No, seguimos con un impulso positivo hacia lo que es intención de siembra. Ya el año pasado fue una superficie récord, básicamente sostenido por el precio, porque en realidad los pronósticos climáticos y la situación hídrica del año pasado fueron muy complicadas en gran parte del país, principalmente en la región núcleo, y este año lo mismo, sin estar sostenido por buenos pronósticos ni ambientales por ahí ni a nivel político tampoco. El productor argentino le gusta hacer maíz como casi todos los productores del mundo. Es un cultivo en el cual el productor es consciente de todos los beneficios que trae el sistema y a su vez lo que hace el maíz, ¿no? El maíz mueve los insumos, mueve la bolsa, mueve el fertilizante, mueve el flete. El maíz moviliza todo, así que estamos todos contentos. Con una intención de siembra que sigue subiendo, estamos más o menos por encima de las 38 millones de hectáreas presupuestadas, estamos creciendo respecto del año anterior con algunos problemas, principalmente dados por agua y después por un incremento en los costos en lo que es fertilizante y algunas labores, principalmente. Ya la campaña pasada la habíamos hecho con un 7-8% más de costo. Este año ya los fertilizantes estuvieron por encima del 33% del costo de los fertilizantes del año pasado y estamos hablando de una urea de $700 la tonelada, un monomónico de 900, se entra a complicar por ahí, más que nada teniendo en cuenta que el costo en lo que es maíz, casi el 60, entre el 60 y el 66% lo componen el costo de la bolsa y el fertilizante, con lo cual cuando tenemos algún aumento o incremento en lo que es el costo de los fertilizantes, se nota enseguida y repercute en los costos. Pablo, lo vamos a hacer más sencillo. ¿Cuántos quintales de maíz hace falta para sembrar una hectárea? Bueno, y te la voy a responder un poquitito más complicada, así la hacemos un poco más general. Porque ¿cuántos quintales de maíz necesita un productor en campo propio? ¿Cuántos quintales necesita en campo alquilado de 18 quintales? Cambia toda la historia. Es el mismo escenario en diferentes... Toda la lógica se convierte en campo alquilado que en campo propio. Hoy para estar haciendo un maíz, teniendo en cuenta, por ejemplo, porque vamos a estar hablando de recomendaciones generales, donde estés aplicando 250 kilos de urea, 100 de monoamónico, que compres un híbrido en alrededor de 120, 140 dólares, una tracina, que hoy estamos hablando que está alrededor de los 7, 9 dólares, entre los 7 y 9 dólares, un glifo de 7 dólares, un dual de 9 dólares, más o menos para hacer ese maíz, teniendo en cuenta una siembra de 45 dólares y dos pulverizaciones de 6 dólares, están necesitando un rinde de indiferencia que oscila entre los 23 y 29 quintales de costos operativos. Ahora, acordate que el maíz, el costo más importante que tiene el maíz es comercialización y flete. Claro, es un cultivo que sale muchos kilos por hectárea, con lo cual tenés mucho traslado y mucho costo de cosecha, que generalmente oscila entre el 16 más o menos y el 20%. O sea, de esos 20 y pico de quintales, cuando vos le agregás comercialización, ya te subís casi 20 quintales más. Y si le agregás un alquiler de 18 quintales, ya estás hablando de una indiferencia de alrededor de 70, 73 quintales para estar limpio en campo alquilado. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente. Vos sabés que nos dicen los productores acá, la zona nuestra, Ceval y 20 pueblos que llegamos con la red del canal, nos dicen, no, pero nosotros acá hacemos legumbre y con la legumbre cubrimos los costos del alquiler, ¿viste? Como si fuera todo un jueguito de ajedrez. Y después, bueno, los rendimientos de estos últimos años se han dado que los maíces de segunda fueron mejor que los maíces de primera. ¿Qué respuesta tenés a todo eso? ¿Y le hacemos caso al productor lo que dice? Sí, no, ahí se juntan muchas cosas. Lo más importante de la agronomía es que uno intenta poner un poco de conocimiento a lo que nos propone el clima y lo mezclamos con la biología. No es tan 1 más 1 nos da 2, 2 más 2 nos da 3, porque dentro de ese escenario tenés múltiples tipos de clase de suelo, adversión al riesgo de productores, pero pasa esto. El maíz es muy dependiente del agua. No hay un cultivo de verano que dependa tanto del agua inicial, por ejemplo, al cultivo. Ya que te vengan pronósticos complicados y no estés con una muy buena recarga, eso te hace pensar que un atraso en la fecha de siembra te pone en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque todas esas precipitaciones primaverales las tenés abajo del suelo, con lo cual venís acumulando agua, en esto que te decía la importancia de arrancar con agua en el perfil,
y a su vez propone su periodo crítico, que coincide con el de mayor requerimiento de agua o en el momento que no le puede faltar, en un periodo en el de mayor ocurrencias o menor demanda atmosférica. Lo tirás más para mediados, fines de febrero, a diferencia del de primera temprano, que vos lo posicionás de Navidad al 15 de enero y ahí depende mucho de la calidad ambiental que vos tengas. Ahora, si ese maíz, esa lógica que vos hablabas de el maíz hecho atrás de un cultivo de invierno para que financieramente me sirva y con la campaña de ese cultivo de invierno hago bueno, esa es una aversión al riesgo. Hay muchísimos productores que han hecho arveja o trigo en esta zona el año pasado y le dio 11 quintales el trigo con costos hundidos por 27. Con lo cual esa jugada de querer hacer un cultivo de invierno para entrar financieramente bien siempre depende de cómo te vaya en el invierno. Ahora ustedes en su zona tienen una ventaja muy importante que es la inclusión de legumbres. Acá las heladas nos juegan muy en contra para hacer arveja o lenteja. La ventaja de hacer una leguminosa de cultivo antecesor de maíz es lo que te da el nitrógeno. Además de que te posiciona a la fecha para muchos ambientes más limitantes con muy buenas condiciones, la arveja no te propone un consumo alto de nitrógeno, no tiene tanto consumo de agua sobre el final de su cultivo, con lo cual con un año más o menos normal te pone muy buenas condiciones de fecha de siembra y hasta con un plus de nitrógeno. Y ahí está lo que dicen los chicos de APRESID, ¿no? El siempre verde, que es la nueva metodología que se está usando ahora, que los chicos están impulsando, de ir viendo cómo se adaptan a este recambio planetario, digamos, de lo que pasa con el clima. Creo que es alternativa. Eso no viene de APRESID, sino que viene de la... o sea, si te pones a estudiar el tema, eso viene de la agricultura agroecológica, que ellos, o la orgánica, que les cuesta mucho manejar el tema protección, principalmente malezas, entonces te propone estar metiendo un cultivo de manejo todo el tiempo. Y después depende de la capacidad del lobby, algunos le dicen cultivo de servicio, otros le dicen cultivo de cobertura, pero en realidad es la necesidad de tener todo el sistema verde y apagado de recursos, principalmente temperatura y radiación, para lo que son las pulsiones de maleza, de paso colabora con el aporte de carbono. Es toda una jugada muy interesante la de mantener siempre verde el sistema. Otra de las cosas, yendo al maíz, dame tu opinión en cuanto a densidad de siembra y acercamiento de líneas. Perfecto, porque son de los aportes tecnológicos de manejo que vienen a posicionarse. Nunca sabemos si desde la necesidad del productor o desde la necesidad de los que venden paquete tecnológico. Nosotros desde hace años venimos con curvas de ajuste de nitrógeno y densidad desde el año 2004, en las cuales tratamos de entender en ambiente de alta potencialidad cuál es el mejor ajuste a población de individuos y oferta de nutrientes, en esto que hacemos nitrógeno y cantidad. Y a nosotros este año nos vuelve a decir el ensayo que el 78% de la explicación de los resultados me los da el nitrógeno y solamente el 5,5% el aumento de densidad. Con lo cual, para todos los que quieren jugar con cantidad de individuos, no se vuelvan tan locos con eso, o sea, con la densidad de siembra, sino que preocúpense más por fertilizar más con nitrógeno, porque la respuesta es muchísimo más alta a la fertilización que al aumento de densidad. Traté de ser lo más resumen en el tema. Y después el otro, que es el de achicamiento, viene a dar resultados o soluciones en algunos sistemas, en los cuales, por ejemplo, te ayuda a ahorrarte una pulverizada, podés lograr mejores distribuciones también del plantel, pero para lo que es rendimiento, nosotros en 3 años de experiencia no encontramos diferencia. Me encanta, porque vos notás, y qué bueno que salga que gente del INTA que ha estudiado, que está estudiando estos temas, porque por ahí el productor tiene 2 condiciones que es lo que hace el vecino. Primero, la fertilización, que no es la adecuada, sin hacer estudios de análisis de suelo y qué sé yo, no sabés qué es lo que está pasando. Y segundo, si el vecino hizo achicamiento de línea, yo también lo hago. Y por ahí la historia no es tan así como lo que vos terminás de relatar. Claro, muchas veces lo que se busca es la practicidad. Y hay muchos productores que les interesa tener una máquina para hacer las 2 cosas al mismo distanciamiento, ¿viste? Entonces muchas veces se puede llegar a entender por ahí. Pero siempre hay que tener una visión crítica sobre lo que se trata de imponer sin encontrar resultados. Nosotros sí tenemos una tecnología
tecnología que da muchísimas respuestas en el mundo y que nosotros la tenemos reprobada, que es la fertilización. Y sin embargo, menos del 15% de los productores hace análisis de suelo para saber cómo está y cómo tiene que fertilizar. Y esa es tecnología. Porque yo descubro la limitante, encuentro el problema, trato de cubrirlo. Lo que pasa es que después, bueno, la fertilización es todo un paquete de inversión a riesgo muy alto, porque depende mucho, principalmente la nitrogenada, de cómo te acompañan las precipitaciones. Esto entendido en Estados Unidos con riego es más sencillo. Acá muchas veces se le piden apuestas al productor en verano, en las cuales podés quedar muy expuesto si no te acompañan las lluvias. Pero si querés mejorar y querés laburar la tecnología de tu cultivo, arrancá fuertemente por nutrición. Después pasar a todos los otros puntos. Juan Pablo, ya como para ir cerrando, háblame de la genética, qué es lo que se viene y qué es lo que hay. Bueno, nosotros en Marcos Juárez tenemos una red de extensión. ¿Qué significa esto? Tenemos 23 ensayos por todo lo que es el centro y sur de la provincia de Córdoba, donde probamos todos los materiales que las empresas tienen para ofrecer en la paleta del mercado. Y lo que vemos en la tecnología es que hoy por hoy, si vos querés trabajar ambientes donde las resistencias ya estén establecidas para lo que es maleza, insectos y todo eso, es muy bueno lo que se está haciendo con maíz. Si bien hay algunas tecnologías, por ejemplo la Triple Pro, que ya se está, para Isoca de la espiga, ya está media... en el cual las resistencias ya le han ganado. Tenemos muchas otras tecnologías que aparecen para insectos que son muy buenas, porque nosotros sabemos que desde la protección con pulverización para insectos en maíz es muy bajo el control, y después para los que son lotes problemas, aún con materiales RR, hoy tenés tecnología CL, tenés tecnología con glufosinato, tenés muchas herramientas tecnológicas para poder atacar esos ambientes complicados de maleza con diferentes híbridos. O sea, la tecnología viene por ahí. Y desde el aporte de la potencialidad, un poco te lo uno a lo anterior. ¿Para qué sirve tener un material que puede rendir 140 quintales si lo fertilizo para 115? La genética está disponible y el techo de la potencialidad está. Hoy tenemos materiales en la mayoría de los casos, de lo que tienen para ofrecernos las empresas, mínimo 3, 4 materiales con muchísimo potencial. Ahora hay que generar el ambiente para que ese potencial se exprese. Es lo mismo, Juan Pablo, que decir a uno le pongo gasoil. Lo mismo, mirá, acabas de dar un ejemplo con el que siempre explicamos lo mismo. O sea, ¿para qué te sirve poner un auto de Fórmula 1 en un circuito de rally? Apenas salga, se te atranca, no avanza, no sale. O sea, hay que generar el ambiente en el cual queremos poner ese biotipo. Y por ejemplo, te contás con NAPA, muy buena capacidad de almacenaje, lotes que vienen rotados, fertilizo bien, tengo capacidad como para sembrar en cualquier fecha, ahí sí apostá un material 10 puntos desde la genética. Ahora, si después atacás materiales inferiores, que son los 6, 7 puntos, fíjate bien cómo es la composición del costo para la elección de ese material, porque esa potencialidad te la da más de la mitad de los materiales del mercado. Como para cerrar, decirle al productor que se quiere lanzar a hacer maíz o que todavía no arrancó, y qué es lo primero que le dirías. Dos cosas. Primero, que mida agua, que haga agua útil, o que mire si tiene napa, que mida agua. Porque nos encontramos con productores que nos dicen, yo tengo napa a 2 metros. Sí, pero las raíces no crecen buscando el agua, crecen con agua. Con lo cual yo puedo tener mucha agua abajo, pero no tengo los primeros 20 centímetros, es un fracaso la siembra. Con lo cual, hacer agua útil, aunque sean los primeros 60 centímetros, para ver cómo está ese perfil, y eso te va a ayudar para decir si tenés que ir con un maíz temprano o con un maíz tardío. Tengo muy buena agua en el ambiente, yo con 30 milímetros puedo arrancar si me da la temperatura del suelo. Ahora, lo tengo seco al perfil, y con 20, 30 milímetros te voy a decir, aunque junté 70 en el mes, te conviene pasarte a diciembre, en el cual tenés más agua al almacenaje, a la siembra, eso significa mayor probabilidad de tener rendimiento, y ya si tenés poca agua es porque el ambiente ya es medio flojón, con lo cual te va a venir bien poner el periodo crítico más atrás. Y depende de la fecha de siembra, la estrategia de fertilización, que es lo que le decimos. Si vamos a tardío, volvé a hacer análisis de suelo, porque te podés encontrar con muchos nitratos en el suelo, y quizás tenés presupuestada una fertilización con 250 kilos de urea, y con 100 kilos de urea la puedas cubrir tranquilamente. O sea, no hay estrategia tecnológica más barata que hacer un análisis de suelo.
Seguramente. Bien, Pablo, Juan Pablo, la verdad ha que sido un placer charlar contigo, hablar sobre el tema maíz, algo que acá antes era todo soja. Ahora ya vemos muchos productores que están haciendo maíz y creo que, bueno, para la rotación también es algo importante y devolverle algo al suelo. Te digo muchísimas gracias y, bueno, este horario que por ahí nos encuentra en alguna situación de alimentarnos, les robamos a nuestros interlocutores. Desde ya muchísimas gracias y te mando un abrazo. Un abrazo grande y gracias por tenerme en cuenta para lo que necesiten. Ahí estábamos. Hablábamos con el ingeniero Juan Pablo Joele del INTA Marco Juárez, es coordinador de la red de maíz. Uno de los temas que estamos tratando, se viene la campaña de siembra, hoy lo decíamos Germán a la mañana, estamos cosechando maíz y sembramos también. Creo que las dudas fueron todas disueltas por lo que nos contaba el ingeniero hace un ratito, nada más aquí en el Todo Campo. Señor director, ¿qué le parece? ¿Vamos a una pausa o seguimos con alguna otra nota? Usted maneja del otro lado, usted quien tiene el control del programa. Germán. Vamos a la nota que hiciste, Roberto, en estos días que pasaron. Así ahí estamos. Vamos avanzando, son muchos los temas que para vamos a seguir tratar. Un poquito con lo que veníamos hablando, con el tema del clima, vamos a buscar y vamos a decirles que tenemos cerca la tormenta de Santa Rosa. Para estos días estaba anunciado algo de nubosidad, un poco de alguna probabilidad de lluvia, pero baja para estos días. Nosotros estamos viendo en lo que es el clima, el sistema de clima en Aceval, que para dentro de un par de días tenemos sol pleno, permanente, algo de nubosidad, temperaturas que van no muy bajas, algunos pueden estar rondando los 6, 8 grados, no menos de eso, y después vamos a tener temperaturas para la época en que estamos. No nos olvidemos que todavía estamos en invierno. Todos queremos que ya llegue la primavera, pero se van a mantener temperaturas aproximadas de entre 18, 20 o más. Tenemos máximas de 25 para algunos días y hasta de 29 para el día martes. Lo que nos está anunciando es que hay una probabilidad de lluvia para el día miércoles. Alta probabilidad, sí. Baja cantidad de milímetros. Tenemos 4 o 5 milímetros que con eso no vamos a solucionar el problema. Como bien lo escuchábamos al ingeniero, tenemos esta problemática de este año que nos viene trayendo neutro, poca agua, tiempo sin lluvia, y cuando se producen las precipitaciones no son las que teníamos acostumbrado en años anteriores, que llovía 60, 50, 70 milímetros. Cuando se produzcan las precipitaciones van a ser escasas como vienen siendo, largos periodos tal vez donde no va a haber, pero bueno, tengamos en cuenta esta metodología del tiempo y sostener lo que venimos diciendo. La legumbre va a venir bien. En base a lo que nos vienen diciendo los especialistas, como recién el ingeniero, hagamos análisis de suelo, sostengamos el proyecto a futuro, proyectemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos conviene hacer en base al suelo y al clima que tenemos en la zona. Y adaptarnos a este clima, a este nuevo clima, ¿no? Que hoy casualmente estaba mirando algunos programas que decían que hay que empezar a adaptarse a lo que es el clima, porque las diferentes variantes que hay, desde lo que es una inundación a una gran sequía, eso nos está llevando. Llevamos 3 o 4 años de sequía, importante, no importante, pero los rendimientos van bajando, no se está incorporando por ahí la cantidad de agua en el perfil como corresponde, y eso nos lleva a tener en cuenta de qué forma actuamos en cuanto a los cultivos. Otro de los temas, y hablando de agua, otro de los temas es el hecho de lo que pasa con esta bajante del río cada vez más. No hay lluvia en Brasil, no hay lluvia arriba, y bueno, y es lo que decimos siempre, y cuando hablamos los otros días con los responsables del tema, es que no se va a llenar el Paraná tan rápido como lo pensamos, o como quien dice, por arte de magia, el río va a mejorar.
Esto con todas las variantes económicas, los problemas que causa esta bajante en sí del río y adaptándonos. Y eso todo tiene que ver con el medio ambiente, todo tiene que ver con el medio ambiente. Está bien, no es que no tiene más agua, hay lugares que realmente están complicadísimos, incluso estaba mirando en algunos arroyos en Santiago del Estero, en el Chaco, en Tucumán, donde también la bajante es importantísima, podés pasar caminando en muchos de esos lugares, y lo vemos acá en las cercanías nuestras, en el río Paraná, donde ya los riachos están complicadísimos. Y como dice el subtítulo, es histórica la bajante del río Paraná, y lo vamos a tener por largo tiempo. Mirá dónde estamos, prácticamente estamos en septiembre, prácticamente en la primavera, donde tendría que empezar a llover bastante más intenso y no vamos a tener el agua, por lo menos nosotros, en cuanto a lo que es la región de siembra. Y tampoco con lo nuestro se va a llenar el Paraná. O sea, ese es otro de los temas que es complicado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en más por una cuestión natural. O sea, esto ya no podemos hacer nada. Es una cuestión natural que, bueno, tiene que empezar a llover arriba para que esto empiece a tener alguna solución. Nada que ver a algo inmediato, nada que ver a algo inmediato. Grande ese tema, ¿no? Grande es ese tema donde por ahí los humanos no podemos hacer mucho. No, ya hicimos, o sea, para que eso pase. En realidad, como vos decís, hicimos para que eso pase. A lo mejor es algo que tiene que pasar cada tanta cantidad de años, bueno, no lo sabemos. Hoy estaba escuchando, bueno, esta es la era de los humanos, ¿no? Donde ahí nos estamos peleando unos a los otros y ver de qué forma vamos solucionando todos los problemas que tuvimos anteriormente. Esto es realmente complicado para todo lo que hace al movimiento de lo que es el puerto, complicadísimo. Sí, apuntaste a algo que es muy real. Todas estas complicaciones que influyen en nuestro sector agropecuario va a hacer que tengamos que ver muy bien y proyectar bien. Y pongamos el punto en este tema, proyectar, tener en cuenta esta situación hídrica, la falta de agua, proyectar qué es lo que vamos a sembrar, cómo viene el nivel de perfil de humedad y después la otra problemática es cómo sacar el producto, el grano físico, cómo lo llevamos a la comercialización. En estas últimas semanas hemos visto en algunos lugares que los barcos no pueden cargar en la totalidad, tienen que dirigirse a los puertos de Bahía Blanca y se están produciendo problemas en la comercialización y en el transporte de este producto. Y allá ha habido algunos, digamos, encontronazos porque la infraestructura no es la adecuada, el puerto está preparado, pero como siempre el transporte incluye una mayor distancia de traslado y como venimos sufriendo en nuestra provincia, en Bahía Blanca pasa lo mismo. La infraestructura, el sostener al camión que llega hasta el puerto, tenerlo varios días y empiezan a aparecer los encontronazos en cómo hacer para que esto sea solucionado de manera más rápida. Y no nos olvidemos de los fletes que salen más caros para los transportistas y para los barcos también. Hay un tema que uno lo viene repitiendo, que es el hecho también, vos decís, la infraestructura, lo que son las rutas y todo eso, y el problema de los siniestros, o sea, de que estás siempre pendiente al tener mayor cantidad de kilómetros, tránsito en rutas que por ahí no tenías en cuenta de que se tiene que transitar, porque los puertos los tenemos tan cerca, nosotros aquí en la región, uno de los temas que hablábamos recién con el ingeniero, era ese, que nos quedó el hecho de que a lo mejor ellos de Marcos Juárez tienen otro flete que podemos tener nosotros desde aquí tan cerca, a un paso que podemos estar de los puertos de todo lo que es la zona del Gran Rosario, bueno, de trasladar a todo eso, y eso influye totalmente en los costos que están, como vimos, con un alquiler de 18 quintales, que el ingeniero la tiene reclara de lo que pasa en la región, bueno, es unas monedas, unos pesos mucho más atrás, y que tenés que tener en cuenta cuando vos comercializás un grano de esta naturaleza y en esta situación. Así que bueno, todo un tema, ¿no? Todo un tema, lo que se le viene planteando al productor generalmente, porque es el último eslabón,
y toda la cadena en sí de lo que corresponde al maíz. Me podés decir el maíz, por ejemplo, bueno, tiene grandes rendimientos, gran cantidad de flete, pero tenés una alternativa en el tema maíz que por ahí es el mercado interno. Ese mercado interno que por ahí puede absorber una X cantidad de maíz que por ahí no lo tenés con la soja, que directamente tienen que salir de los puertos nuestros. Sí, con lo que vos decís, Roberto, también tenemos una disyuntiva. El mercado del consumo del maíz. Hay muchos productores que producen ese maíz para después convertirlo en proteína, para convertirlo en carne, claro, en la utilización de cría de animales de cerdo o bovinos. El otro día estuvimos hablando con algunas personas y nos decían que también estaban en pérdida. O sea, perdían en la producción de maíz. Lo tuvimos en el programa anterior de lo que estuvimos charlando con el ingeniero Oscar Príncipe sobre este tema, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la pérdida es mayor. Pierden en la venta, en la comercialización, y si lo utilizan para producir proteína, también están perdiendo. Ahí hay un delay en lo que es el cómo utilizar de mejor manera la producción. También tenemos que tener en cuenta que para producirlo hay que cubrir determinados costos. Esos costos van sumando a este número que no hay que descuidar, hay que sostener esa guarda. No nos olvidemos que el mercado no lo manejamos nosotros, se maneja en este mundo globalizado, se maneja a nivel internacional, y las variantes que se producen en Estados Unidos hace que nos influya a nosotros. Por eso es que venimos diciendo, Roberto, que el productor se tiene que ir transformando en un analista del mercado y del clima para encarar qué va a producir y para qué va a destinar esa producción. No es lo mismo o sea, en este periodo, lo que fue, vamos a suponer, 2020, 2021, también 2 años más atrás, que lo que pasaba hace 10 años atrás. O sea, la temática es totalmente diferente, tanto en lo que es laboreo como también en lo que produce el clima. Germán, en el día de ayer tuvimos una noticia muy importante aquí en la región, que lo veníamos pidiendo por el hecho del paso de los diferentes pueblos, y para la economía en sí del productor agropecuario y la economía regional también, y lo que hace la fábrica, que era el anuncio de la fabricación de ese nuevo puente, de la instalación de ese nuevo puente aquí entre Acebal y Pavón Arriba, y había algunas imágenes. No queremos ser muy extensos en esto, porque ya, bueno, el medio ya estuvo, los medios estuvieron hablando sobre este tema, pero me parece como de interés al productor agropecuario y para la gente en común el hecho de poder transitar de un lugar al otro. Hoy hablábamos sobre este tema de la conexión humana, ¿no? de trasladarnos de un lugar al otro, qué tan rápido se puede trasladar desde una ciudad a la otra, desde de una nación a la otra, y estamos en el 2021. Y claro, y no poder conectarnos medio terrestre de un pueblo al otro. Bueno, lleva tiempo, ha llevado mucho tiempo salir adelante con todo esto, pero en el día de ayer tuvimos la feliz noticia de que el tránsito entre Pavón Arriba y Acebal se va a poder realizar, y esto está realmente bueno. Y lo que contamos, lo malo de todo esto era que teníamos que ir con la maquinaria agrícola por la ruta 18, complicado por el tema de que puede producir un siniestro. Por suerte no ha pasado, hasta ahora no ha pasado, o dar toda una vuelta a aquel que tiene campo de un lado o del otro por Maizales, lo que conocemos esta zona. La verdad que, bueno, fue complicado, pero bienvenido sea entonces este nuevo proyecto. Ahí estamos viendo algunas imágenes del senador Lewandowski, vemos imágenes de los presidentes comunales, Walter Bastianelli, también estuvo en esto, como Daniel Siliano, fueron los que llevaron adelante y el pedido, y se puede ejecutar. Vamos a ver en qué tiempo esta obra. La licitación es muy prontita nada más. Seguramente las empresas ya están avisadas para que pasen el número, y vamos a ver cuál es el tiempo de fabricación de esto, ¿no? A lo mejor en esta fabricación tenés un paso alternativo, como lo vimos la gente de La Vanguardia, que también nos está mirando, y que hicieron un puente faraónico una vez y después fue completado por una ruta que también realmente interesante. Así que bueno, es lo que aparentemente se viene, y nosotros de aquí de Todo Campo, la verdad que estamos muy contentos también
de que se haga la obra, más allá de la cuestión política, pero esto es así, lo mueven los políticos, y lo mueve el gobierno provincial, el gobierno nacional, los presidentes comunales. Bueno, una obra que va a dar nuevamente el paso fluido a estos dos pueblos, que la gente que va a trabajar a la fábrica, idas y vueltas, bienvenido sea, bienvenido sea. Bien, ahora sí, nos vamos a una pausa. Cuando volvemos hablamos de maquinaria agrícola y vamos a hablar de otros temas que me parecen interesantes para este programa del día de hoy. Vamos a la pausa. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Día frío, arrancamos una mañana fría, pero bueno, la verdad que estamos en la época. Bien, y ahí estamos de regreso en este Todo Campo, hablando de un tema que lo venimos manejando desde hace mucho tiempo, calculo años 89, 90, 91, donde la propuesta en sí al mercado internacional era de otro tipo de carne, o sea, una carne diferente, la carne bovina criada a campo, una carne totalmente diferente a lo que se planteaba en ese momento. Bueno, esto ha avanzado y esto se dijo acerca de la producción de carne bovina orgánica, ¿no? Esto se hablaba y nos decía diferentes temas sobre la cuestión. Estamos visitando un establecimiento ganadero. Este establecimiento tiene como valor especial para nosotros el hecho de que manejan ganadería en forma totalmente orgánica. Esto es muy interesante como planteo para abordar desde distintos ámbitos productivos, ya sea en un periurbano o en otro tipo de establecimientos que, sin ser periurbanos, busquen una alternativa de producción diferente a la tradicional. El establecimiento se llama La Nueva Florida. Este emprendimiento data del año 1970, que comienza con mis padres como una explotación mixta
de las normales de la zona, con maíz, trigo, algo de soja y ganadería. En el año 2000 decidimos, analizando la situación del campo y cómo se venía manifestando el efecto en el suelo de las distintas variables, transformarlo en una explotación de carácter orgánico y exclusivamente ganadera. Acá hacemos producción de carne vacuna orgánica en un sistema productivo sustentable, libre de agrotóxicos y con un ambiente de bienestar para el animal que se maneja libremente. Básicamente es pastoril, basado en el sistema de pastoreo racional Boissin, o también llamado pastoreo racional intensivo. Es un campo de 750 hectáreas que funciona bajo pastoreo racional intensivo desde hace ya aproximadamente 20 años y donde funciona un sistema de cría y cabaña de la raza Angus. El objetivo de la producción tiene como eje central preservar el suelo y regenerarlo. Estos ambientes a la vera del río Carcarañá, en esta zona con muchas pendientes, son suelos que han sufrido muchísima erosión cuando se trabajaba con labranza convencional, y por eso desde hace 20 años la empresa tuvo la decisión de ir a este sistema ganadero y como agregado de valor buscaron darle la certificación orgánica. Actualmente, como les comentaba, también funciona como cabaña, que arrancó siendo para reposición de los reproductores del establecimiento y hoy en día siguen sumando ejemplares para la venta, en venta directa. La importancia de esto es empezar a tener cada vez más reproductores e ir seleccionando dentro de la cría que quede una raza un poco más pura, que pueda tener mejor ganancia de peso y que se vaya desarrollando dentro del mismo establecimiento para que siga teniendo las características orgánicas. Además de esto, desarrollar un reproductor en este ambiente hace que se pueda ir seleccionando un individuo que se pueda expresar fenotípicamente en este tipo de sistemas a pasto. Además de eso también, bueno, hay una majada de ovejas interesante que también está en el mismo suelo orgánico y se sigue buscando siempre que se vaya mejorando y regenerando el suelo. Actualmente estamos haciendo algunas prácticas de siembra al vuelo y todo para no modificar la estructura del suelo, pero para favorecer el sistema y tratar de hacerlo un poco más productivo. Bien, ahí veíamos lo que sucedía con la crianza a campo. O sea, la carne orgánica es la carne a campo que nosotros estamos acostumbrados a ver hace mucho tiempo atrás, Germán, muchos años atrás, donde veíamos, no tanto, qué sé yo, 20, 30 años atrás, por ahí yo lo que más recuerdo tengo. O acá en la zona nomás, que vos ves carne, hacienda que están hacienda que están en potreros. Y claro, cuesta más, cuesta mucho más tiempo, incluso seguramente algunas diferencias. Yo no me quiero meter en el tema feedlot con competencia con los campos abiertos, pero o sea, la musculatura y todo eso va cambiando. O sea, eso vamos a tener que charlar a lo mejor con algún veterinario en algún momento, que lo vamos a tener seguro en el programa. Y bueno, y esta posesión de la carne orgánica. Yo decía en el año 89, 90, 91, donde había una propuesta, habíamos trabajado mucho en una propuesta de vender a los mercados internacionales este tipo de productos. Bueno, no se pudo hacer en su momento, pero hay gente que trabajó acerca de esto y productores en sí. He visto estos últimos años, más este año pasado, la incorporación de este feedlot a campo abierto. O sea, vamos a decir cómo es. Bueno, sí, la gran crianza de una X cantidad de animales, no cerrado, abierto y bueno, y con ración de algunos alimentos. En este caso es todo pasto como lo veíamos años atrás. Esa es la diferencia y en eso es lo que estamos notando y la gente que estuvo charlando sobre este tema recién en el programa.
Me parece interesante. Seguramente vos has vivido también el tema de cerdos y de todo ese tipo de crianza, donde por ahí se le hacía la molienda y no estaba con el tema de alimentos balanceados y proteínas X. No sé, no me quiero meter en ese territorio porque cada cual tiene su negocio y lo plantea para su establecimiento de la mejor manera, pero por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí, una vez hecha la cadena, tenés la producción de tanto de cerdos como de vacunos. Yo, particularmente, desde el desconocimiento, lo único que podemos decir es la comparativa. Lo que se conoce hoy como orgánico es la cría tradicional. Desde la ignorancia es lo que nos parece. Nos pasan las huertas. Claro, hoy las huertas orgánicas eran la del campo de hace muchos años. La famosa quinta que teníamos en el campo y hacíamos diariamente y la atendíamos, movíamos la tierra, sembrábamos, había de todo, un poco para el consumo interno. A veces algunos que tenían la posibilidad también podían llegar a vender. Hoy en día se está usando y se está muy de moda, digamos, todo lo que es orgánico. El producir hortalizas, el producir verduras de manera orgánica, que es la manera tradicional. Sembrar la tierra, mover la tierra, la movíamos antes a mano, con la pala, y en esto de la cría de ganado me parece que apunta otra vez a lo mismo. Obviamente. No todos los productores lo van a hacer. Exactamente, Roberto. Tenemos que tener en cuenta que la crianza del feedlot es mucho más rápida, el consumo hoy en día es mucho más. Es más exigente. Es más exigente. Hay otro tipo de demanda. Hasta los mismos restaurantes tienen distintas peticiones para lo que es la carne en sí, que después ellos ofrecen al mercado. Hay muchas variantes, lo venimos diciendo en todos los ámbitos. Hay que proyectar lo que uno quiere producir para el mercado al cual apunta. Claro. ¿Qué producto queremos llevar a la persona que lo va a consumir? Entonces tenemos la posibilidad de hacerlo de distintas maneras. Después uno verá o elegirá cuál es la manera que más nos gusta o la que más le conviene al medio ambiente o la que es más rápida. ¿O cuál es la tendencia del mercado? Porque esa es otra cosa. ¿Qué es lo que exige el mercado? Si vamos a apuntar a un mercado chino o vamos a apuntar a un mercado europeo, donde por ahí las condiciones son totalmente diferentes. Hoy viene marcada la cosa y entonces el productor se va adaptando. Los seres humanos somos los que dicen más rápido nos adaptamos a todas estas circunstancias y bueno, nos va a llevar un determinado tiempo. Gente, Germán, nos metemos en el tema de maquinaria agrícolas. Con las cámaras de todo campo nos acercamos hasta la concesionaria New Holland de Santa Teresa y charlamos con Gustavo Toledo, que es el propietario de la concesionaria, sobre los diferentes temas que nos están pasando en los últimos tiempos con la entrega de mercaderías y bueno, pero vamos a la nota, a ver lo que nos decía Gustavo acerca de todo esto. Bien, Todo Campo está en concesionario New Holland de Gustavo Toledo aquí en Santa Teresa para hablar de diferentes temas, lo que pasa con los mercados de la maquinaria agrícola, algo que nos tiene tan preocupado en estos últimos tiempos. Bueno, hay bastante para contar. Esto ha cambiado desde ya hace un tiempo, generalmente de marzo del año pasado ya las cosas empezaron a complicarse un poquito. Gracias a Dios tenemos una buena concurrencia o una buena expectativa con respecto a ventas y estamos muy parados con respecto al tema de entregas por un problema específico de nuestro gobierno que los tiene condicionados a la entrega por un tema de dólares, por supuesto. Gustavo, ¿cuál es el producto más consultado aquí en la concesionaria? Tractores, cosechadoras, potencias, ¿qué es lo que más se encamina a nuestra zona? En general son tractores de alrededor de 200 caballos, puede ser 200, 220, 240, 180, o sea, esa es la línea más vendida. Y en cosechadora lo que se llama clase 6, que es para nuestra zona la máquina óptima, de alrededor de 35 pies de corte, siempre axial por supuesto. Esas son las vedettes de nuestros productos. ¿De dónde provienen estos? ¿Son brasileros? ¿Se arman acá? ¿Cómo es el tema? Sí, en realidad el origen es diverso, o sea, en general los tractores son ingleses
pero se ensamblan por partes en Argentina, por eso podemos, digamos, poder venderlos. Y las cosechadoras están viniendo gran parte de Brasil, también semi-ensambladas, y se terminan de ensamblar en Argentina, los motores son argentinos, y algunas otras partes que se colocan acá. Vos hablaste de gobierno, también lo que nos pasó con la pandemia. ¿Cuánto incidió la pandemia en este año, que ya prácticamente 1 año y medio? Ya cuando descuidamos estamos en 2 años y 2 años complicados. Sin duda bastante, o sea, fundamentalmente en este negocio donde, sobre todo para nosotros, la relación es fundamental, o sea, el trato con el cliente en general es muy personal, eso ha hecho que, bueno, hayamos dejado de hacer algunas visitas a campo, algunas visitas a pueblo, precisamente para protegernos y para proteger al cliente de eventualmente algún contagio. Se ha manejado mucho la herramienta electrónica, la computadora, para las reuniones, inclusive hace 1 año y medio que no tenemos reuniones físicas con la fábrica, que antes eran habituales y mensuales, hoy se realizan todas por Zoom, pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Sabemos de los precios importantes, de lo que son las maquinarias agrícolas. Bueno, ¿cuál es el método del crédito? ¿Cómo está Banco Nación? ¿Se sacan los productores créditos? ¿Cómo viene esta mano para comprar una maquinaria de alto precio, de alto costo? Sí, hoy se da algo que muy pocas veces se ha dado, que la demanda del producto es mayor a la oferta. O sea, sinceramente no tenemos para abastecer todo lo que podemos llegar a vender. Las líneas de crédito son realmente muy importantes y muy convenientes, o sea, no solamente en el tema fiscal, sino en el tema financiero. Banco Nación arranca con una tasa de un 23% para origen nacional, que son la mayoría de nuestros productos, y los bancos privados no están muy lejos de eso, 25, 24, 26, o sea, hoy la línea de crédito realmente es muy conveniente. Y bueno, eso hace que tengamos operaciones pendientes, muchísimas. Debemos estar, no sé, en falta no menos de 15 a 20 tractores que todavía no tenemos el producto, y sí tenemos las cartas de aprobación de los bancos, los negocios terminados, negocios que si tuviéramos el tractor estaría terminado definitivamente. Y lo mismo nos pasa con cosechadora, en la misma condición. Está quizá un poco más duro que el tractor para el tema de recibirla. Mira, precisamente en este mes estoy recibiendo una máquina que tengo vendida de noviembre del año pasado. O sea, para que te hagas una idea de las demoras que a veces ocurren en algunos de los productos. ¿Cómo está ubicado New Holland? En cuanto a performance de venta, es líder. O sea, ya lo hizo el año pasado. Fue líder en cosechadoras y líder en tractores. Este año estamos arriba en tractores y un poco más bajo en cosechadoras, pero depende más de nuestra producción que de la demanda. Si realmente pudiéramos entregar todo lo que tenemos vendido, estaríamos sin duda otra vez arriba. La respuesta en cuanto a los repuestos en sí de las máquinas, ¿es viable? ¿Se demoró durante este año? ¿O el productor tiene una máquina y no tiene problema en conseguir repuestos? ¿Cómo está esa situación? No, digamos, contrariamente a lo que pasó, ya esto sucedió una vez, ¿no? Durante el gobierno de Kirchner pasó algo similar. Y en ese momento sí tuvimos problemas de abastecimiento de repuestos. En este momento, repuestos, no tenemos problemas de abastecimiento. O sea, sí lo tenemos, por ejemplo, con tractores y cosechadoras, pero no o sea, las máquinas y los tractores van a funcionar plenamente porque tenemos todo. El mercado de usado va de la mano de lo que es el nuevo. ¿Cuál es el pedido en sí del productor por lo que va quedando de remanente en usados? Bueno, hoy sí es un problema, yo no tengo prácticamente usados, o sea, los usados se han colocado todos, y eso obedece a la demanda del nuevo, o sea, cuando el nuevo tiene tanta demanda, tracciona al usado, y bueno, precisamente no nos ha quedado nada, o sea, el usado lo que tiene es que uno vende todo, o sea, a veces te quedan algunos tractores o cosechadoras más viejas, que son más difíciles de vender, bueno, realmente no quedó nada, o sea, ni lo más difícil de vender quedó. Bien, ahí estábamos charlando con Gustavo Toledo acerca de lo que sucede con la llegada de los productos, ¿no? Con la llegada de las máquinas y todo este tipo de cosas
que hacen la demora en sí. Bueno, muchas concesionarias están teniendo, otras marcas que están teniendo también máquinas que le van entregando, pero ahí a cuentagotas llegan las máquinas. Y el otro tema es, bueno, el mercado usado, que también va de la mano a lo que es la venta de maquinaria nueva. O sea, no podés tener en cuenta lo que pasa con la venta del nuevo para entregar las maquinarias usadas. Es muy poco lo que va quedando de remanente en el tema usado. Y en repuestos, bueno, hay algunas marcas que generalmente las más conocidas, ellas no tienen problema en la línea de repuestos, pero hay algunos usados que ya también están teniendo inconvenientes con la fabricación, muchas cosas importadas, las partes eléctricas y todo eso que viene en las maquinarias, más en las cosechadoras, los tractores también, tractores de secuencia. Pasa que, bueno, se complica en el tema de repuestos. ¿Qué es lo que va a pasar? Hablando ya del mercado, bueno, están esperando de un dólar mucho más alto, no sabemos qué es lo que pasa. No sé, en tema hierro no puedes tener en cuenta nada, porque vos preguntás Siderca, por ejemplo, que por ahí uno puede llegar a llamar, que yo estuve llamando durante la semana por materiales, no hay. Neumáticos, olvídate, el tema neumáticos no se consigue, los costos, el precio está, pero no se sabe si es el real o no es el real. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se espera? Muchos dicen una cuestión política. La cuestión política es una elección de medio término. Otros me dicen, no, porque el dólar oficial ese que está a 98 tendría que estar a 200 pesos, está muy atrasado. Bien, solucionaría una parte de la película, pero ¿y la otra parte con el asalariado? ¿Qué estaríamos haciendo permanentemente? Incorporación, paritarias y todo eso. Bueno, la verdad que no sabemos qué es lo que pasa. El tema está que si vos querés fabricar algo nuevo o querés arreglar una máquina no tan vieja con materiales que por ahí se pueden manufacturar o puedes realizar piezas y no te encontrás con la mercadería o con lo que corresponde, o encontrar, por ejemplo, en palanquillas, algo que por ahí mucha gente conoce, que tienen talleres y qué sé yo, el mismo productor, tenés de diferentes tipos, y una palanquilla que viene de una palanquilla 1045, que es una dureza importante como para hacer una máquina, no, a lo mejor en 1010, recortado, algunos pedazos van quedando, pero es muy difícil está el mercado para poder llevar adelante una reparación o armar una máquina, por ejemplo. Todos quedan armados iguales, pero bueno, lo que es la diferencia en los materiales, eso tiene mucho que ver. Así que así son las cosas, ¿no? Y algo de esto lo que resaltaba Gustavo en la nota y lo que podíamos ver charlando con la gente de taller y no solamente ahí, sino en algunos otros talleres también de lo que sucede. Vamos tomando la ruta final, el potrero final, digamos, donde vamos a entrar. Y hay siempre tecnologías, ¿no?, que se van adaptando, gente que está incorporando nuevas cosas por estudios. Y hay unas cuestiones en cuanto a lo que es la fertilización. Una fertilización que bien sabemos eran líquidas, pasaron a ser sólidas en un momento, vuelven a ser sólidas, máquinas de esparcimientos, máquina para esparcir todo eso, lo que es lo sólido. Pero también hay ensayos acerca de lo que es la fertilización con lácteos, que lo utilizan con suero lácteo, que lo utilizan como fertilizante. Vamos a ver de qué se trata esto, que me parece que también aquellos tamberos o alguien que maneje este tema lo puede llegar a realizar. Vamos, diré, por a ver qué es lo que dice esta gente acerca del suero lácteo. En esta experiencia surge a partir de las charlas con Eduardo Arzuaga del Laboratorio Los Cardales, con quien planteó la idea de la elaboración de un producto a partir del suero de leche, viendo en principio las posibilidades que tendría de distintos puntos de vista. Planteamos realizar una serie de ensayos exploratorios en el cultivo de trigo, y ahí surgió para tratar de comprobar las posibilidades, bondades o no que pueda tener este tipo de producto. El lactofermento es un proceso que se basa en la anaerobiosis, la ausencia de oxígeno. Se ha presentado como una alternativa muy importante para transformar en general
una gran cantidad de efluentes y derivados, llámese de la industria láctea o ganadera. Básicamente ese es el concepto químico que surge en convivencia con microorganismos que obtenemos de suelos vírgenes. El proceso requiere tiempo de incubación, pero muy poco tiempo operativo. Es práctico. Ventajas son varias, desde los insumos que se necesitan, que son efluentes que contaminan el medio ambiente y que lo podemos transformar en biofertilizantes, ¿no? Y las ventajas del otro lado del biofertilizante en sí, que lo que estamos probando con INTA son las respuestas en los cultivos. Y las demandas también son de ambos lados. Está la demanda que fue la que originó la investigación, la demanda de las lácteas, de las industrias lácteas, que necesitan solucionar un problema, y a raíz de las respuestas empieza a surgir la demanda de los productores que se interesan en mejorar la rentabilidad y la productividad de sus campos, ¿no? El producto tiene varios componentes que lo hacen considerar un abono orgánico, ¿no? Es un conjunto de efectos que produce en la fisiología de la planta, que en realidad la sumatoria de las partes es el verdadero resultado que produce, ¿no? Llámese fitoestimulantes, minerales quelatados, solubilizadores de nutrientes, antagónico y competente a algunas enfermedades de insectos. Nosotros elegimos un cultivar sensible a enfermedades como es Don Mario Algarrobo, porque una de las premisas también para probar era si este tipo de producto tenía algún efecto en el control de algún tipo de enfermedades que afectan al trigo, concretamente mancha amarilla y rollas. Así que ese fue el cultivar que nosotros elegimos y que por supuesto armamos una experiencia en el cual todos los tratamientos que impusimos tenían la protección y la no protección con fungicida. En tratamiento utilizamos dos alternativas. Uno, trabajar con dosis crecientes del producto, desde un 15%, 30%, 60% del insumo sobre un total de 160 litros aplicado, el resto es por supuesto agua. Eso en una sola aplicación en macollaje versus un testigo sin nada. Otra línea tuvo el propósito de realizar aplicaciones secuenciales en 4 oportunidades y en 6 oportunidades durante distintas etapas fenológicas del trigo, que fueron macollaje, primer nudo, espiga engrosada, hoja bandera y espigazón. Respecto a los resultados, fueron realmente pero muy alentadores. Hay un aumento del rendimiento del trigo creciente en la medida que aumentó la dosis del producto aplicado. Y por otro lado también hay un aumento en el rendimiento del trigo en la medida que nosotros fuimos aplicando en forma secuencial. Quiero aclarar que esto es un ensayo exploratorio y quiero también aclarar que el cultivo estaba fertilizado con fósforo, con nitrógeno y con azufre. Es decir, esto no lo vemos como un reemplazo de la fertilización tradicional de un cultivo, sino que es un complemento para alcanzar mejores rendimientos y mejores calidades. Bien, las diferentes pruebas que se están haciendo en cuanto a biofertilizantes y todas estas cosas que trae el INTA, ¿no?, aparejado. Ya estamos prácticamente al final y no quiero dejar de decir 2 palabritas en cuanto al INTA, y lo dejo para el final porque entonces nos queda poco tiempo para hablar de esto, porque es un proyecto que lo vamos a chequear bien a este tema. Es un proyecto de quitarle alguna preponderancia en cuanto a territorio al INTA. No sé, no lo quisimos preguntar al ingeniero del INTA, pero lo vamos a preguntar seguramente ya a partir de la semana a alguno de los directores del INTA, a ver cuál es la opinión y cuál es la repercusión de estas cosas. O sea, lo tiraron como un pantallazo de una propuesta de reducir áreas del INTA. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros no queremos lanzar así a decir cuáles son las cuestiones. Vamos a mirar los puntos. Incluso debe estar Germán, debe estar el proyecto, debe estar formalizado y qué sé yo, pero bueno, nosotros opinión en cuanto a esto todavía no vamos a dar. Todavía no vamos a dar. No tenemos actualmente el detalle de lo que es el proyecto,
pero sí que fue presentado por 2 legisladoras nacionales ya hace unos días atrás, y empezó a haber alguna repercusión en las entidades agropecuarias en contra de este tipo de proyectos. Lo poco que sabemos es más o menos lo que vos dijiste, Roberto, es quitarle preponderancia al INTA, sacarle poder de resolución y sobre todo ir detrás de lo que es la tierra. La tierra que tiene el INTA. Que tiene el INTA, que en lo que pudimos ver del proyecto se suponen las legisladoras que lo presentaron que es tierra ociosa. Nosotros, desde el lugar que tenemos y desde el conocimiento que tenemos, podemos decir que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es como denominación del INTA, es uno de los institutos más antiguos que tiene el país, y todos los beneficios que ha generado para el productor agropecuario, todas las pruebas que realiza, el informe que recién vimos, el informe que vimos, que hablamos con el ingeniero sobre maíz, son todos proyectos realizados desde el INTA. Vamos a ver si podemos conseguir la nota con quienes hicieron este proyecto. Vamos a ver si en la semana podemos conseguir el contacto, tener las 2 campanas, a ver cuál es lo que dice la presentación del proyecto y qué es lo que dice la gente del INTA y qué dicen las entidades más allá, ¿no? Porque la gente del INTA, por ahí hay que ver cuál es su opinión. Nos pasó con el CONICET también este tipo de cosas. Bueno, no vamos a dejar ahí porque queremos interiorizarnos bien en qué se trata este tema, ¿eh? Uno de los temas creo que más resonancia tuvo durante la semana en cuanto a esto. Nos vamos a ver qué pasa con el tema de los mercados. Mercados que por ahí van para arriba, van para abajo, la lluvia, falta de lluvia, mayor cantidad de granos, menor cantidad de granos, y este mercado que le tenemos que sumar el flete, como decíamos recién, que no es poca cosa. Teníamos tan cerca el agua, ahora se nos está yendo. Teníamos para que pasen los buques como corresponde, ahora no los tenemos. Entonces a eso se va haciendo un licuado de todo este tipo de cosas que tratamos de contárselas nosotros desde aquí. Germán, ¿cómo estuvo la soja, el maíz, el trigo, el sorgo y el girasol? ¿Qué dice la bolsa de cereales de Rosario? Vamos. Sí, tenemos para con el cierre al día 27, con una soja de 33.700 pesos, esto es para Puerto San Martín, el maíz a 19.050, también tenemos el trigo en 22.700 pesos, siempre para Puerto San Martín. El sorgo, Puerto Rosario, 16.350, el girasol para San Martín, 38.950. Estos precios son, recordamos, al cierre del día 27. Como siempre, los mercados que nosotros presentamos están siempre sostenidos e influidos por el mercado internacional. Lo que va pasando con esta cosecha récord de trigo, todavía no sabemos cuál va a ser el impacto en lo que es el precio. Claro, cuál va a ser la cuestión económica, lo que va a pasar en el mercado a futuro, lo que pasa con el trigo. Como se había marcado un mercado futuro de maíz, bueno, ya se concretó, ya se completó el mercado. En cuanto a las ventas, ahora ya se están viendo las ventas del 21-22. ¿Qué va a pasar con esto? Y el área sembrada de trigo, que aparentemente va a ser realmente interesante. Nosotros vivimos en un lugar aparte del planeta, donde tenemos lo que hablamos con el ingeniero Yoele, el hecho de tener otro cultivo que es la legumbre, que no pasa en otras regiones, o sea, cerquita aquí nomás. El área de lenteja es muy cercano nuestro, el área de arveja es un poquito más extendido para el lado de la provincia de Buenos Aires, y hay algunos platos en sí que son los que se cultivan este tipo de productos, ¿no? De legumbres. Y bueno, el incremento de maíz por parte de los productores, ya lo estuvimos charlando, y el incremento del área sembrada de trigo, que ya se ha terminado prácticamente y que la semana que viene vamos a estar viendo qué cantidad de trigo se sembró, y ahí va a marcar también un poco el mercado, qué va a suceder con el mercado. Otra cosa no tenemos, señor director, estamos que nos vamos bien. Y nos estamos yendo entonces hasta el próximo sábado, cuando a partir de las 2:30 hacemos esto, que lo hacemos Germán Aureli, Ezequiel Barbieri del otro lado de los controles,
todo el equipo de Canal 4 y quienes habla Roberto de Carlis, que le dice que nos encontramos la próxima semana en esto que denominamos Todo Campo. Ahí está, con Todo Campo, próximo sábado, 12:30, lo esperamos aquí. Muchas gracias por estar del otro lado.